Bueno, al final creo que el resultado como tal es injusto, al final es un partido muy igualado. Creo que hemos hecho un partidazo, la verdad, las cosas como son. A veces el resultado no marca o no habla de todo lo que ha sucedido en el campo. Se han visto dos muy buenos equipos. Al final los puntos, pues ellos por el contexto local, pues seguramente con ese pequeño balance a su favor y pues han sido los primeros que han sido capaces de hacer una de las acciones de peligro que ha habido en la primera parte. Eso ha puesto el partido 1-0 arriba y seguramente en la segunda parte eso nos ha podido pesar un poquito. Aún así, cómo ha competido el equipo ha sido espectacular y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de que, al final esto es una liga muy igualada, podemos ganar, perder, empatar, pero que al final todas las cosas que tenemos que hacer bien, como las que hemos hecho hoy, las hagamos y eso nos va a acercar a ganar los partidos y que incluso en días en donde estás muy bien y compites genial como hoy, pues a veces también puedes cosechar una derrota, pero oye, que el día que la coseches que al final sea con eso hecho. No, al final es que para nosotros la verdad que nunca nos hemos fijado en 1, 2, 3, de dónde venimos. Simplemente hemos utilizado cada partido para ser un poquito mejores la semana siguiente y hoy haremos lo mismo. Al final hay muchas cosas muy buenas a nivel defensivo, en bloque medio alto hemos estado muy bien la primera parte, en bloque bajo hemos estado muy bien durante todo el partido. Al final hay un rival con unas cualidades increíbles, un equipo que tiene jugadores firmados de primera red, con un músculo económico al que nosotros no podemos ni llegar, ¿no? Y al final pues hay acciones que incluso aun estando tú muy bien, pues ellos tienen esa calidad que se ha podido ver y creo que ha sido un partido igualado. Creo que eso habla muy bien de nosotros, que vengamos a un contexto como este, frente a un equipo como Lorense, que está donde está y que le plantemos cara y que el partido sea de X, pues creo que habla muy bien y ahora nosotros pues eso, no pensamos en rachas, ahora pensar en qué podemos sacar de este partido para ser un poquito mejores la semana que viene y preparar el partido con el Fabril de la mejor manera posible y volver a tener muchas opciones de poder puntuar en casa.